Bienvenidos al programa Maitei Corea. ¿Cómo está, profe? Muy bien, ¿y vos, profe? Bien, bien. Y esperamos que ustedes también en sus casas se encuentren bien, con mucha salud, pero por sobre todo con ganas, energía para aprender coreano, porque la clase de hoy, como todos los martes, es una clase interesante, vamos a aprender mucho. Pero la verdad que creo que esta clase tienen que estar bien atentos porque es muy importante. Y algo muy diferente a la cultura paraguaya. Sí, entonces ahí ya tienen que tener listo su cuaderno, su lápiz, su borrador, preparar la oreja para escuchar la pronunciación, despertar bien Hoy se suma mente. la oreja. Sí. La clase de hoy, ¿de qué les vamos a estar hablando, profe? ¿Cómo les vamos a desglosar? Bueno, el honorífico, ¿qué es lo que es el honorífico? ¿Verdad? Sí. Los coreanos hablamos con diferentes vocabularios, diferentes formalidades para hablar con los adultos, con los superiores, y el tuteo es diferente. En el español también está hablar en tercera persona con el usted. Sí. Está el tuteo para los amigos, con mis pares. Pero en el coreano hay más clasificaciones. Hoy vamos a dar lo mínimo. No vamos a dar todo. Porque si le damos todo, No, hasta yo me mareo. Es muy extenso. Sí, ajá, es muy profunda. Al hablar Noppimal, al aprender de esto, también se aprende mucho sobre la filosofía de vida de los coreanos. Sí. La forma de pensar, la forma de analizar, nuestra actitud hacia los adultos. Sí. Todo está muy impregnada en el idioma. Y también uno se da cuenta si uno está siendo respetuoso o no. Con una sola expresión puede cambiar la sintonía que tenemos nosotras dos, por ejemplo. Con una sola palabrita ya puede empezar una pelea. Entonces, profe, más o menos, ¿cómo se clasifica el honorífico, el Noppimal? Bueno, cuando aprendemos el idioma, bueno, empezamos a aprender sobre lo honorífico en la conjugación verbal. Pero tenemos que saber que tenemos en el sustantivo, tenemos el honorífico en la nominación, cómo nombrar, cómo llamarle a la persona, a eso nos referimos, nominación. Está en las partículas. Ya se empieza a poner larguito. Está en el verbo. Todos creen que está en el verbo nomás, en las conjugaciones. Si aprendo a conjugar bien, hablo bien el coreano, pero está en todo. Entonces, profe, ¿será que nos puedes decir cómo decimos sustantivo en coreano? 명사. Cuando hablamos de nominación, profe, ¿cómo decimos? 호칭. Y más o menos, profe, ¿qué sería entonces 호칭? ¿Qué sería la nominación? Si le llamo a, bueno, la profesión nuestra, 선생. Pero cuando le voy a nombrar, cuando le voy a llamar a una profesora, le digo 선생님. Y ese nim me da un poquito más de respeto, como que más... Ajá, sí. Es como en español. No notaba yo mucha diferencia cuando mis compañeras, todos le llamábamos profe a la profe. Y una profesora que también era profesora en la universidad y venía también en el colegio a enseñarnos, le dice a una mi compañera cuando le dijo, profe, le dijo, yo no ando a medias. Así lo seria se puso. Yo no ando a medias. Llámeme profesora. Y sí, yo en el diccionario español-coreano veo 선생님, profesora. En ninguna parte dice profe. Sí, no ¿verdad? aparece. Y es algo así. El coreano, hay que hablar completo. Y, siempre le considerado. ponemos el nim final,
para decirle profesora, abuelo, 할아버지, pero cuando es honorífico, le digo 할아버님. A mi abuelito de casa, con cariño y respeto, le iba a decir 할아버지. Pero cuando tengo el abuelo del vecino, el abuelo de mi amiga, de otros parientes, ¿verdad? Un poco más alejado, entonces le voy a llamarle 할아버님. Para expresar un poquito más, dirigirme Ajá. con un poco más de respeto. Sí, y también a mi papá, apa. ¿Verdad? También. Papi, le puedo decir papi si es mi papá, aunque nunca le dije papi, siempre era apa. Y cuando tenemos una cierta edad adulta, ahí ya cambiamos la nominación. Hacia a mi papá le tengo que decir abuji. Así como en español, en vez de papá ya le llamamos padre. Ajá. Cosa que a mí nunca me salió. Hasta que falleció papá, yo le decía apá. Pero sí, es como que también se siente más respetuoso decirle mi padre que mi papá. Pero al suegro, hay gente que le llama suegro, pero hay otros que le dice abonim. Le ponen la terminación nim. Ajá. Entonces esas cosas pueden empezar también a prestar más atención. En los dramas se suele escuchar mucho, entonces sí, pueden empezar a escuchar y las van a ir notando. nominaciones, los cambios, ¿verdad? Que le da de llamarle de niño y también cuando ya sos grande cambia la forma de nominar, de nombrar, de llamarle, aunque sea a tus familiares. Después, profe, ¿cómo diríamos partícula en coreano? Chusa. La explicación que le podemos dar, así como en las escrituras formales, escribo una carta para mi amiga, a mi amiga fulanita, ¿verdad? O para mi amiga menganita. La misma persona se me está Ajá. Pero si le voy a enviarle una carta al presidente de la República, no ponemos el A, el presidente. Ajá. Ahí ya cambia también la escritura. Excelentísimo señor presidente, ¿verdad? No es a ni para. Entonces creo que al decirle ese ejemplo ya pueden enganchar con chusa en el coreano. Como ir asociando. Eso, ajá. Cuando le voy a escribirle a un adulto, a un maestro, a un profesor, no le voy a decir excelentísimo maestro, ¿verdad? Pero le voy a decir 선생님께. Ajá, 선생님께 친구에게. Entonces es diferente. Que también Eso. vamos a mostrarles un poquitito. Pero ahí como que ya para que vayan asimilando toda esta información. Sí. No es difícil, es un poco largo, pero no es difícil. Mientras practiquemos. Ahora, profe, y por último, ¿qué tal si le decimos verbo? 동사. Que ese vocabulario ya vimos en varias clases. Entonces, podemos notar que el 높임말 se puede clasificar en estas 4 categorías. Simples. Hay más, hay mucho más. Pero no es para asustar. Por eso ahora les vamos a mostrar algunos ejemplos de cuándo sucede el 높임말. Por ejemplo, en una conversación. Si preguntamos, 이름이 뭐예요? que seguramente ya saben de memoria esta pregunta. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Pero esto es entre desconocidos. Y que parecen también como de la misma edad. Ajá, si estamos en la primaria, no se usa mucho este tipo de respetos ni formalidades. El tuteo directo, entre niños. Que es un tuteo, pero es otra vez dentro del respeto. 이름이 뭐야? Ahí ya va a ser Ahí se 한말. corta, sí, en el tuteo. Entonces, ¿cómo vamos a decir, profe, si queremos ser más respetuosos, más educados? 성함이 어떻게 되세요?
que al traducir en español es la misma pregunta. La diferencia es que en vez de decir ¿cómo es tu nombre? Cambiamos el tú por su nombre. Entonces, igual en español cambia un poquitito, pero es solamente esa palabrita, tú, su. Pero en coreano no fue solamente Todo completo. una En el español fue palabrita. solamente cambió pronombre. En cambio en el coreano cambió todito. En coreano, entonces, ¿cómo va a ser, profe? El estándar, digamos. 이름이 뭐예요? Y entonces, profe, ¿cómo vamos a decir en honorífico? 성함이 어떻게 되세요? Aunque a los adultos no hay que preguntar su nombre. ¿No? ¿Y cómo hacemos, profe, entonces cuando queremos saber su nombre? A un desconocido, a alguien que esté más o menos en mi nivel de trabajo, puedo preguntarle su nombre, pero de repente a mi jefe o al director general decirle, Ay, no, ¿cómo es su nombre? ¿Cómo te llamas? No, ahí sea te que- marcan como una maleducada. Tengo que preguntar indirectamente. Puede ser. ¿Cómo le puedo llamar? Pero tampoco. Ni eso de llamarle. Porque al coreano no se le pregunta el nombre en realidad. Ya, uno tiene que saber cómo se Sí. Uno tiene que saber cómo Es se mejor pedirle su tarjeta personal. Claro. Ajá. O sea, indirectamente igual estamos preguntando sin preguntar. Claro, me permite su tarjeta, algo así. Pero no es directamente así, de frente. ¿Cómo te llamas? Entonces, esas cosas también, ir anotando Sí, para tener en eso, cuenta. ajá. Y entonces, profe, puedo preguntar indirectamente, puedo hacer la pregunta "성함이 어떻게 되세요?" por otra persona. También. Sin preguntar directamente a esa persona. Eso, ajá. ¿Cómo se llama el jefe? Ay, entonces, igual, pueden anotar. Bueno, entonces, ¿qué tal, profe, si les mostramos un ejemplo más? Dale. Entonces, vamos a repetir una última vez. 이름이 뭐예요? Y 성함이 어떻게 되세요? ahora sí vamos a ver el siguiente ejemplo. En el caso de que estamos en una casa y justamente queremos decir... Está en la casa. 집에 있어요. Pero ese sería en general. Pero si yo me quiero referir a un mayor, a un adulto, 댁에 계세요. que obviamente al traducir en español sería la misma traducción, está en casa. Pero tenemos que tener en cuenta de quién estamos hablando. El sustantivo 집 cambió por 댁. El verbo 있어요 cambió por 계세요. Entonces, ahí ya tenemos dos palabras luego que están honorificadas. Así como dijo la profe, está de estar, si conjugamos va a ser, 있어요. pero si queremos hablar en honorífico, 계시다 va a ser. 계세요. Y lo que tenemos que tener entonces, profe, en cuenta es justamente de quién estamos hablando o con quién estamos hablando. Y algo que también hay que tener en cuenta con el honorífico es que yo voy a hablar de una tercera persona, no voy a usar para mí. No voy a decir, por ejemplo, que yo estoy en casa por Claro, mí. yo no me puedo auto-elevar, auto-honorificar. Los otros me tienen que honorificar. Por eso no puedo decir 저는 집에 계세요, por ejemplo. no. Ajá. Va a ser 저는 집에 Ajá. 있어요. Siempre yo tengo que ser más humilde. La humildad ante todo. Bueno, entonces vamos a repasar esa situación. Por ejemplo, si quiero decir que Sara está en casa. 사라가 집에 있어요. Ahora, si quiero honorificar, estoy hablando de mi abuelo. El abuelo está en casa. 할아버지께서 댁에 계세요. Y ahí podemos notar en la oración cómo está el sustantivo, está honorificado, el sujeto está honorificado, el En este verbo. caso coincidiría si decimos que en el español número, persona debe estar Estar todo. unificada en la oración. El coreano no tiene ni número ni persona, pero tenemos lo honorífico, lo formal, lo informal. Entonces, esos niveles de
igualdad, digamos. Ajá, debe unificarse. Entonces, si tengo un sustantivo, un sujeto, le honorifico al sujeto, el sustantivo Ajá, y el verbo. verbo. Todo eso tengo que tener en Sí, cuenta. ajá. Entonces, ¿qué tal, profe, si les dejamos Pensar. procesar toda esta información? Porque es algo nuevo, realmente hay que procesar. Base. Entonces, antes de irnos a un corte, vamos a repetir una última vez. 사라가 집에 있어요. Y por último, 할아버지께서 댁에 계세요. entonces ustedes van a ir procesando mientras se van a seguirnos en nuestras redes sociales y enseguida volvemos con más de Maite y Corea. No se muevan. vayan.